En estas situaciones, entonces vamos a llegar a compartir la primera pantalla. Quisiera pedirles, por favor, que me confirmen si se puede llegar a ver. Sí, se Sí, ve, doctor. doctor. Se ve, doctor. Excelente, está bien. En estas situaciones, entonces, llegamos a ver algunas determinadas instancias o alternativas también. Vamos a llegar a verificar todas estas respectivas situaciones, también con la participación de cada uno de ustedes también voy a llegar a mencionar. Ya, estoy habilitando. Qué rápido pasa el tiempo. En esta unidad hablamos del diseño, pero de una determinada investigación. En estas situaciones podemos ligarlo a verificar justamente todo lo que podemos llegar a realizar en estas situaciones. En tal sentido, entonces, procedemos justamente con todo lo que llegamos a tener también acá. En estas situaciones es una parte bastante sobresaliente que podemos llegar a mencionar en el diseño de un determinado trabajo de investigación. En esta situación, entonces, pero desde un enfoque cuantitativo podemos llegar a mencionar. Listo, acá, entonces, podemos llegar a verificar todas las instancias. ¿Listos? Bueno, ahí vamos, entonces, vamos continuando. Entonces, con todo lo que tenemos que llegar a revisar y a ver también. En estas situaciones, cuando hablamos de un diseño de investigación, entonces podemos llegar a verificar. Llega un momento donde hemos visto el título, la respectiva problemática. En estas situaciones, ahora, ¿qué nos corresponde hacer? En estas instancias, se pasa a una determinada etapa donde podemos llegar a mencionar también que se tiene que llegar a esa etapa, vamos a llegar a mencionar, de un determinado diseño. Si hablamos entonces de un diseño, entonces en estas situaciones ya podemos llegar a verificar también otras respectivas instancias, claro que sí, en estas situaciones, que vamos a llegar a mencionar. Bueno, decimos, simplemente el diseño, ¿qué será? ¿Qué se comprende? Es una planificación que debes realizar para alcanzar los objetivos trazados. Veamos, como podemos llegar a mencionar, es algo ya planificado. Cada una de las respectivas actividades que podemos llegar a mencionar. Como decir, aquí se encuentra el paso 1, paso 2, hasta llegar al paso 6 o los pasos que sean necesarios. En el caso, vamos a decir, de diseño de investigación, bueno, no solamente es ahí. En estas situaciones podemos llegar a mencionar también otras instancias, claro que sí. Debe ser considerada como un conjunto, nos dice, de pasos o guías de acciones, actuaciones ante la ejecución para el diseño. Aquí mismo tenemos todo el respectivo material, todo lo que hemos averiguado, hemos investigado, todo lo necesario, pero en estas instancias ya estamos llegando a mencionar qué es lo que tenemos que llegar a realizar. Partimos entonces en función a estas situaciones. Ahora decimos, el proceso de investigación, miren, ya lo hemos visto anteriormente, si aquí bien nos dice el diseño de investigación, se encuentra estructurado. ¿Se encuentra estructurado? Claro, en estas situaciones podemos llegar a mencionar también cómo, en qué consiste, qué es lo que se puede llegar a realizar. En estas instancias simplemente podemos llegar a mencionar todo lo referente que podemos llegar a especificar. Primeramente, el planteamiento del problema, hemos llegado a ver una vez que ustedes han detectado un determinado problema en alguna determinada institución, aquí mismo podemos llegar a mencionar todas las situaciones respectivas, qué tema es el que quieren llegar a desarrollar. Con un enfoque estamos llegando a mencionar cuantitativo. En tal efecto, ¿qué llegamos a mencionar? Que va a tener una descripción del problema, identificación, formulación del problema, y aquí están lo que queremos llegar a realizar en los objetivos.
Pero a medida que vamos desarrollando un trabajo de investigación, en aquí podemos llegar a mencionar también todas las respectivas situaciones. Si bien estamos llegando a mencionar de esta manera, entonces aquí es justamente donde podemos especificar qué es lo que queremos alcanzar más que todo. En estas situaciones, aquí podemos llegar a mencionar algunas determinadas instancias que podemos llegar a especificar. Bueno, en estas situaciones podemos llegar a mencionar también, no solamente estas situaciones, a su vez podemos llegar a especificar algunas otras instancias con las cuales podemos llegar a trabajar, pero de manera satisfactoria, pero en esta situación nos indica la justificación, considerando por qué vamos a llegar a realizar, tomando en cuenta que vamos a llegar a considerar en estas situaciones una justificación teórica, también vamos a llegar a tener aquí de manera entonces conceptual, vamos a llegar a mencionar de qué se trata, qué es lo que queremos llegar a realizar en estas situaciones. Por otro lado, decimos también la justificación práctica y metodológica son las más esenciales que se llegan a tener para el desarrollo de un trabajo de investigación. Si bien decimos la delimitación, ¿quién es justamente, en qué institución se va a llegar a realizar y quiénes se van a beneficiar? Tal vez será alguna institución pública, privada, todas las instancias también correspondientes. Veamos, pero para esto su trabajo llegará a ser para un semestre, tal vez de manera anual. Entonces, todo lo que están llegando a mencionar. Ahora tenemos, si hablamos con un enfoque cuantitativo, obviamente solamente va a tener la respectiva hipótesis y ya no esta parte, este sector. Lo hacemos a un determinado lado, entonces consideramos de esta situación. Como llegamos a mencionar, se tiene el sustento teórico, partimos de lo que son del estado de arte, marco conceptual, referencial, institucional, legal, tal cual les estaba llegando a mencionar la anterior clase también. ¿En qué consiste cada uno de ellos y qué es lo que se puede llegar a colocar también? Ahora, en otras situaciones decimos un diseño metodológico. El paradigma, si es en este caso como es metodología cuantitativa 1, entonces llegamos a mencionar un paradigma positivista para llegar a tener. Ahora, un enfoque, vamos a llegar a mencionar, vamos a especificar cuantitativo, netamente. En estas situaciones, ¿por qué podemos llegar a mencionar? Porque se va a trabajar con una determinada población, con una muestra, con los cuales se va a trabajar. Puede ser arriba de 100, todas estas alternativas que llegamos a mencionar. Ahora, en tal efecto, decimos también el tipo de investigación que vamos a llegar a realizar, a utilizar la metodología de investigación. Si bien decimos solamente en esta situación, diseño de la investigación, nos enfocamos justamente a este sector. ¿Qué técnicas van a llegar a utilizar? ¿Qué instrumentos van a utilizar? Pero para la recolección de información. Entonces, en su caso, entonces trabajarán con algunos, vamos a llegar a mencionar, con algunas personas. Serán con estudiantes, docentes, entonces que en algún lado se van a beneficiar con su respectivo trabajo de investigación. Una vez que lleguen a realizar esto, se tiene también los respectivos resultados. Para esto han utilizado las técnicas, instrumentos, podemos decir, una observación, un cuestionario que han llegado a realizar de manera de pretest, podemos llegar a mencionar, en función al título que tiene. ¿De qué manera va a incidir? En estas situaciones podemos llegar a mencionar también, posteriormente, aplicando su proyecto, entonces, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha mejorado? Si estamos hablando de resultados, tiene que haber una determinada propuesta también. Si este es el problema, esta es nuestra propuesta. Entonces, el cual lo harán en fases, vamos a llegar a mencionar, en situaciones, en etapas, va a ser consideración de ustedes en estas instancias. Ahora podemos llegar a mencionar también. Tenemos las conclusiones, la bibliografía y anexos, pero tomen en cuenta que todo esto va a estar en función a las respectivas normas
APA, todito. Cuadros, gráficos, tablas, fotos, todo lo respectivo, lo necesario. Y para esto se va a llegar a tener un determinado índice también. Ahora pasamos, la investigación. Especificamos con dos respectivos proyectos en acá. ¿Sí? Está bien, pero estamos llegando a tomar dos trabajos para que vayamos diferenciando en las situaciones. Llegamos a mencionar entonces las instancias que podemos especificar: estrategia didáctica en la educación virtual para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de contabilidad en la carrera de administración de empresas. Aquí estamos especificando entonces qué es lo que vamos a llegar a realizar, para qué, para poderlo mejorar, en qué asignatura, entonces, quiénes se van a beneficiar. De esta manera, entonces, llegamos a tener. Pero esto es de manera cuantitativa, porque estamos hablando de los estudiantes, en aquí entonces de una asignatura, considerando que algunas carreras son grandes. En estas situaciones podemos llegar a mencionar que son 8 paralelos y aproximadamente de primer año donde llevan contabilidad, y además podemos llegar a especificar también que una población que tienen tal vez de 540, y es muy grande, pero para esto tienen que llegar a utilizar una fórmula apropiada para trabajar con una determinada muestra. Ahora sí, en estas situaciones, vean, investigación cualitativa. Sí, trabajamos anteriormente, les decía, el modelo teórico de la praxis educativa en los programas de formación docencia universitaria en la Universidad Pública del Alto. Justamente se lo llega a aplicar estas situaciones, pero va a trabajar con un menor porcentaje nada más de población. Continuamente, claro que sí, vamos a llegar a mencionar. Ahora, ¿qué nos mencionan estas situaciones? Y aquí mismo podemos llegar a mencionar una hipótesis. Por tanto, podemos mencionar, ahora sí, en estas situaciones decimos que una hipótesis es un determinado supuesto simplemente, que al final del trabajo de investigación vamos a ver si era real o puede ser falso, nada más en situaciones. Por eso nos está llegando a mencionar, son suposiciones que relacionan una variable con otra. Serán probadas a través de la investigación. Para una hipótesis, entonces tendrá que trabajar considerando la variable dependiente, independiente también. En estas situaciones ya podemos llegar a ver. Recordemos que es una suposición que podemos llegar a realizar. Entonces, al finalizar su trabajo de investigación, van a poder confirmarlo, si evidentemente es real esa hipótesis o es falso. Así como podemos decir en un crimen, vienen algunos investigadores de la policía y solamente van a suponer qué persona lo ha llegado a asesinar. ¿Qué ha pasado? Van a hacer una investigación. Al principio van a suponer nada más qué persona posiblemente ha intervenido para darle de baja a una persona. Posteriormente, al final van a verificar, después de hacer toda la respectiva investigación, si ha sido real lo que han supuesto o ha sido falso. En función también a las pruebas podemos llegar a especificar. Ahora, con el fin de ser aceptadas o rechazadas por medio de los resultados obtenidos. Para esto, justamente, van a llegar a realizar un determinado cuestionario. Cuando hablamos que tiene un enfoque cuantitativo, van a trabajar con un cuestionario. Por otro lado, son ante todo enunciados que expresan afirmaciones o negaciones sobre la realidad. Simplemente. Ahora hablamos de la operacionalización de variables. En estas situaciones, ¿qué es lo que podemos llegar a ver en estas instancias? Especificamos entonces todo lo necesario en acá. Lo necesario, pero en una investigación cuantitativa, aquí generalmente es donde un buen porcentaje de estudiantes tienen dificultades en llegar a realizar. Cuando hablamos acerca de la operacionalización de variables en estas situaciones, que se puede sacar de la respectiva hipótesis justamente.
En estas situaciones podemos llegar a mencionar operacionalización de variables. Un concepto, entonces, llegamos a tener en el cual indicamos qué es una operacionalización de variables. En estas situaciones decimos, es un proceso de descomponer las variables principales en otras más específicas. Entonces, todas las tareas, actividades que se va a llegar a realizar, pero en un determinado cuadro. En estas situaciones podemos llegar a estructurarlo, todo lo que vamos a llegar a realizar. En estas situaciones, entonces, llegamos a tenerlo también, cada una de las respectivas alternativas. Aquí es justamente donde vamos a llegar a desmenuzarlo, vamos a llegar a mencionar. Ahora, una operacionalización de variables, ¿cómo se encuentra compuesta? Vean, entonces llegamos a mencionar la operacionalización de variables contiene, más que todo, se basa desglosado y utiliza dimensiones e indicadores. Ahora decimos, ¿y por qué es importante esta operacionalización de variables? Simplemente decimos que es importante porque el camino nos muestra el camino para llegar de lo complejo a lo fácil. Simplemente, como estamos desmenuzándolo, entonces poco a poco utilizando justamente las dimensiones, indicadores, ya nos va llegando a mencionar también, mostrando de lo más complejo, entonces a lo más sencillo justamente. A veces siempre les digo, su trabajo traten de hacerlo lo más prudente mismo. Hay algunos que lo hacen directamente, algo complejo. Sugiero a veces que trabajen en una institución, pero algunos lo hacen a nivel departamental o nacional. En algunas instancias no es tan recomendable de esta manera trabajar. ¿Qué nos indica también? El investigador sigue este proceso. Sí, aquí lo tenemos. Veamos la operacionalización de variables. Veamos estas situaciones. Ahora, por último, nos dice, para lograr lo que se propone simplemente. Veamos, a ver, ¿en qué consiste? En estas situaciones podemos llegar a mencionar también las instancias correspondientes, pero de todo lo que nos está llegando a mostrar. ¿Qué decimos en estas situaciones? Veamos, decimos variable 1, factores educativos. Y esto es lo que nos está mostrando. Dimensiones, entonces, vamos a llegar a especificar, obviamente, que de factores educativos hay una columna concepto. Y ahí tienen que colocar justamente su respectivo concepto. Pero ustedes utilizan textos, pueden ir a textos electrónicos, pero de los últimos 5 años nada más. En estas situaciones podemos llegar a trabajar también. Entonces procedemos, veamos, dice dimensiones en factores educativos. ¿Cómo qué dimensiones? Decimos estudiante, modalidades de titulación, área de formación, recursos digitales, grado académico. Veamos, entonces, estas dimensiones se está llegando a ver. Ahora, por otras situaciones, indicadores. El estudiante, 2 alternativas. Podemos decir varón o mujer. Por eso decimos sexo. Y en la escala decimos masculino y femenino. Un ítem nominal justamente. Ahora indicamos modalidad de titulación. Va a haber un acta de titulación. Vean, estas son las alternativas que generalmente cuando uno ha iniciado una carrera han debido ver algunas de estas alternativas en su respectiva carrera. Claro que no todas, ¿no? En estas situaciones vamos a obligar a pedir, por favor, que participe Yoconda Villarruel. ¿Me escucha? En estas situaciones, no sé quién es 1067, toda la situación. Ya. Tenemos también a Dubiri Mamani, cualquiera de los 2 estudiantes que he mencionado, los 2 doctorantes. Ahora sí.
Gioconda Villarruel. ¿No? Ahora sí, ¿me escucha? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, doctor, gracias, todo bien. Ya, excelente. A ver, en estas situaciones hemos llegado a especificar algunas de las determinadas alternativas también. Bueno, en esta situación quisiera consultarte en tu situación. Primeramente, ¿de qué carrera has salido? Soy de la normal Ángel Mendoza, Justiniano de Oruro, de la normal Ángel Tú eres Mendoza, maestra de primaria, ¿no ve? de primaria. ¿Correcto? Sí. Ya, excelente. ¿Nos podrías llegar a indicar en qué modalidad te has llegado a titular? Eh, De las que tenemos, excelencia, tesis de grado, proyecto de grado, trabajo dirigido, examen de examen de grado, grado, doctor. internado rotatorio, ¿y cuál es tu punto de vista? Sí, doctor, el examen de grado me ha permitido elaborar, bueno, no, en realidad mi trabajo, ¿no? Y, bueno, doctor, mire, acabo de entrar a la clase y la verdad es que estoy un poquito, todavía no estoy comprendiendo, doctor, Ya, sobre qué están hablando. siendo así, entonces vamos a llegar pues, con otro doctorante. ¿Está Está bien, bien? doctor, Alfredo gracias. Mamani, si se encuentra. Antonio, Elizabeth. Ahora sí, con Alfredo vamos. A ver, ubicamos. Alfredo, en estas situaciones te vamos a llegar a especificar también. Mira, tenemos más que todo acta de titulación, la escala. ¿Cuáles son las modalidades? Posiblemente una de estas alternativas u otras debe tener en la modalidad que te has llegado a titular. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esa modalidad con la cual tú te has titulado a nivel licenciatura? Bueno, buenas noches, estimado doctor, compañeros. Yo me he titulado por la modalidad de proyecto de grado, ¿no? Bueno, mi opinión en cuanto a eso es lo que se necesita, ¿no, doctor? Sí, correcto. ¿Qué te ha parecido esa modalidad? Es una modalidad que, bueno, a diferencia, bueno, para mí personalmente, una tesis parece más fácil que un proyecto de grado. Yo lo digo desde mi enfoque justamente en mi carrera, ¿no? Porque mucho dependes de una empresa, dependes de tiempos. En cambio, en una tesis que es experimental, a la cual justamente yo he asesorado también a varios, justamente, me parece que el tiempo lo puedes manejar tú. Claro que necesitas un poquito de autocontrol en ese caso. Yo lo veo un poquito más fácil a comparación de un proyecto de grado, ¿no? Pero yo opté justamente por esa opción. Había una empresa justamente que me dio la facilidad y bueno, pues me titulé con esa modalidad, ¿no? Ah. Si bien has salido de esa modalidad, a ver, bueno, te ha parecido más en el proyecto de grado. En tu carrera, vamos a llegar a mencionar, Alfredo, que es ingeniería de sistemas. Sí. ¿Qué otra modalidad puedes sugerir que se aplique para poderse titular en tu carrera? Que no esté acá, posiblemente. A ver, bueno, en mi carrera justamente hay las excelencia de tesis y proyecto de grado, ¿no? Acá tal vez lo que faltaría tal vez es trabajo dirigido, por ejemplo, que no existe en mi carrera, que también es otra forma justamente de poder hacer, bueno, un enfoque diferente, podemos decir de esa forma. No existe esa forma, me gustaría. Dentro de este listado, no sé, creo que no está, por ejemplo, el tema de tesina, ¿no? Aunque tesina creo que es también algo, bueno, pero sí he visto yo justamente que algunos se titulan acá de eso también, ¿no? En contaduría pública justamente vi esa modalidad también. Ya. En ingeniería de sistemas, la área de ingeniería de sistemas estás indicando, o facultad, un trabajo dirigido. Ya. Por lo general, siempre en ingeniería existe solamente dos modalidades, ¿no? Ah, no, tres. Tal vez es la excelencia, proyecto de grado o tesis. Eso va a Exactamente. depender mucho de la institución donde se encuentra. Entonces, en tal efecto, entonces podemos llegar a mencionar también todas esas pequeñas situaciones. Listo.
Ahora sí, vamos a pedirle entonces que vaya participando otro doctorado. ¿Está bien? Te estás registrando, Alfredo, no hay problema. Vamos a llegar a mencionar en estas respectivas situaciones si tenemos del área de salud. A ver, vamos a llegar a ver. Sí, si hay que... Joel, Antonio, dale, dale. Te escuchamos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Bueno, radico en Santa Cruz hace medio año y ya indagando, buscando siempre algo que estudiar, algo, ¿no? En la Gabriel René Moreno, en la universidad, eh, pude aprender que existe una modalidad nueva acá, que es la del diplomado. Es decir, uno cuando está estudiando, por ejemplo, ciencias de la educación, tiene como opción de modalidad de titulación hacer un diplomado. ¿En qué No consiste? sé, perdón, ¿en qué bueno, el estudiante universitario realiza la carrera normal, ¿no? Cumple con los semestres, sin embargo, en vez de realizar un proyecto de grado, decide hacer un diplomado cualquiera de la misma universidad, ¿no? Claramente en el diplomado no va a ser un proyecto de grado. En algunos diplomados que realicé, hice artículos científicos y a cosas así, no mucho proyecto ni tesis. Sin embargo, en la Gabriel René Moreno se escribe en el diplomado, hace por ejemplo su artículo científico y sale titulado, pero no le entregan el diplomado, pero sí sale con el título de, por ejemplo, Ciencias de la Educación. Interesante esa modalidad. ¿Hace cuánto tiempo se está aplicando? A lo que pude averiguar, ya son más de 5 años. Si no me equivoco, es desde el 2014, doctor. Ya, excelente esa instancia. Bienvenido, pero en tu caso, quisiéramos consultarte de qué carrera has salido y en qué... Bueno, gracias a Dios salí de la carrera de Ingeniería Industrial y también tuve la oportunidad de estudiar en la SFEM Simón Bolívar, en La Paz. Ya, Y excelente. bueno, en la universidad me titulé, como usted mencionaba, justamente iba a decir lo mismo. En ingeniería hay menos modalidades de titulación y son las típicas, ¿no? Por excelencia, por proyecto de grado. Y le comento que en mi caso, en ingeniería industrial, casi tesis no hay. Y trabajo dirigido tampoco por lo complicado que es conseguir una empresa válida con la cual esté autorizada para realizar este tipo de modalidad. Por tanto, nos queda... y bueno, examen de grado, hasta 2 años que yo me titulé, 2 años antes, existía. Sin embargo, en dirección de carrera decidieron anular esto porque un ingeniero ya hacía falta, y no había escasez de proyectos de grado de ingeniería. Y dijeron, examen de grado, son ingenieros, tienen que crear algo, tienen que ingeniar algo en realidad, ¿no? Por tanto, estudiante que quería examen de grado le decía, no, tienes que hacer proyecto de grado. Y ya ahora, ya que salí hace un año, ya no existe esa modalidad, al menos en ingeniería industrial. Excelente. Ahora, en la Ya, SFEM como Bolívar como maestro, como se llamaba antiguamente en lo normal, sí existía, ¿no? Por excelencia, no existe la modalidad de tesis de grado, existe la modalidad de texto, producción de textos, que en realidad es hacer un texto didactizado, un libro, en pocas palabras. También existe realizar un proyecto sociocomunitario productivo, que consiste no en realizar tampoco un texto como tal, sino implementar un proyecto que pueda generar autosustentabilidad en el colegio, en una unidad educativa o BTH donde se esté aplicando esto, ¿no? Y también existe la modalidad de producción de conocimientos. Ya es súper. muy diferente, ¿no? Contextos muy diferentes, la verdad. Sí, esas son modalidades, vean, esa es para que llama la atención un proyecto y aquí no lo tenemos. Mira, es de la universidad, podemos decir, tal vez existan otros, de proyectos de sociocomunitario productivo, no lo hay. Es una de las alternativas ensemanadas por el respectivo Ministerio de Educación que se aplica en las escuelas normales
y en los institutos superiores técnicos y tecnológicos también, ¿no ve? Entonces, bienvenido. Es otra alternativa que está impulsando las autoridades, que de esa manera, entonces, las nuevas generaciones de educación superior puedan salir. Ahora, Fernández Antonio. Vamos, te escuchamos. Doctor. Ay, perdón. Doctor. Fernández Antonio, Sí. Fernández Vargas, Antonio, sí, correcto. A ver, vamos con el área de salud. ¿Qué nos puedes llegar a mencionar? Doctor, buenas noches, compañeros, doctor. En el área de la salud hay pues la excelencia, el trabajo dirigido, el examen de grado, el proyecto de grado y el internado rotatorio. Pero de la excelencia casi no hay muchos que se gradúan así. En el trabajo dirigido son bastantes y el proyecto de grado no muchos. El examen de grado son bastantes también. Seguro la segunda modalidad, digamos, de que se gradúan con examen de grado, ya que es un poquito mejor defender un paciente, ¿no? Porque eso se defiende con un paciente. Entonces, y eso es presencial y con paciente y tiene un poquito más de valor, digamos, que hacer el internado, que hacer un proyecto, que hacer un trabajo dirigido. Y yo opté por el examen de grado, ¿no? Eso sería, doctor. Excelente. A ver, vamos a consultarles, bueno, a los doctorantes. Huanca Gary, si se encuentra, bienvenido. También Moisés Huanca, no se encuentra. Huanca José Luis. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, José Luis, te escuchamos. A ver. Doctor, estoy en provincia, un poquito la señal se me va. Oh, en esta situación vamos a llegar a ver desde el área educativa. Sí, doctor, comentarle mi formación, ¿no? Yo soy maestro y a la vez también egresado o titulado en el área de Derecho, en la UPA, en la Universidad de UPA. Entonces, puedo tal vez comentarle con relación al acta de titulación, que sí, en la carrera de Derecho también existe lo que es la modalidad de excelencia, tesis de grado, proyecto de grado, examen de grado. Entonces, en lo cual mi persona ha optado por el examen de grado, ¿no? Que me ha parecido un poco más práctico por el tiempo más que todo, ¿no? Que no es mucho tiempo, ¿no? Con relación a la tesis, un poquito es un trabajo más científico y, bueno, que demora de un año algo más, ¿no? Entonces, eso puedo comentarle, licenciado, ¿no? Con relación otra vez al área o a la carrera de Derecho. Ya, interesante, ¿no? Como maestros normalistas debido ver ya es a nivel de licenciatura. Cuando hablamos de licenciatura, algunos entienden 4 años. Y bueno, hasta la fecha, si no me equivoco, siguen siendo 5 años. En cuanto a lo que es derecho, ¿no? Es parte de las ciencias sociales. Tienen sus respectivas modalidades, pero vamos a decir que no van a tener la posibilidad de internado rotatorio, ¿no? Entonces sí van a llegar a tener examen de grado, trabajo dirigido, proyecto de grado, tesis, excelencia y tal vez otras modalidades también. Entonces, ¿qué pueden llegar a verificarlo? Bueno, desde el área educativa posiblemente también van a tener posibilidades. Bueno, nos está indicando que lo ha optado su compañero José Luis, el área, vamos a decir, de examen de grado. Obviamente que aquí hay, cuando hablamos de una determinada carrera, existen varias áreas, ¿no? Dentro de los cuales justamente van llegando a desarrollar, demostrar. En odontología nos ha indicado que es con un paciente. Asumo que, José Luis, me vas a corregir, del área de derecho, directamente asumo que deben ser pues, de algunas áreas como civil, penal, familia, pero de público, privado, pero con expedientes, ¿no? Así es, doctor. Un área pública o privada, entonces hay que defender con un expediente. Correcto, ¿ya? Entonces, todas estas situaciones pueden llegarlo a ver también. Ustedes, gracias entonces por tu cooperación, ¿ya? Por tu participación. Vamos, entonces en estas situaciones vemos. Ahora hay en algunas instancias que, bueno, la Universidad de Potosí, vamos a llegar a mencionar, dan pues la alternativa, entonces, de representaciones que hacen justamente. Entonces, pero otros países, otros departamentos van llegando a ver y otras alternativas. Solamente son algunas, ¿no? Que les puedo llegar a mostrar.
y también en la CUV también van llegando a mencionar. En el Ministerio de Educación posiblemente tienen otras alternativas también. Ahora, área de formación, tenemos ciencias de la educación, son carreras que algunas personas estudian por alguna situación, ¿no? Medicina, ingeniería química, arquitectura y otros. Ahora vamos a llegarle a consultar también. Tenemos a Carmen Marisol, si se encuentra, bienvenido. Ahora sí tenemos a Machicado Viviana, también lo propio, vamos llamándoles. Tenemos también a Miranda Iván. Presente, doctor. Miranda Iván, perdón, mil disculpas. Ahora sí, lo que quisiera mira, son áreas, las dimensiones nos dicen áreas. Tenemos los respectivos indicadores. Ya, excelente, hasta ahí no hay problema. La escala. Mira, te pregunto, tú eres del área de ingeniería, ¿no? Electrónico. Quisiera consultarte, ¿qué te ha motivado para estudiar? Difícil que me digas así una penitencia o no sabe qué hacer y entras a carrera. Dudo esa parte. Por algunas situaciones has debido entrar. A ver, ¿qué puedes llegarnos a indicar? ¿Qué es lo que más te ha motivado y cómo podrías incentivar a la nueva generación que continúen estudiando tus respectivos pasos también? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, efectivamente, ¿no? Antes de empezar mi carrera, a mí me ha motivado la ciencia, ¿no? Como cualquier muchacho, digamos, motivado por la ciencia, el avance, los equipos modernos que están apareciendo, los celulares. Entonces, yo he visto un futuro, diremos, por ese lado. Quería aprender sobre lo que es el avance de la tecnología. Entonces, dado esta situación, yo me puse a estudiar, digamos, estaban mis opciones entre sistemas y electrónica. En electrónica había visto en la malla curricular que tenían, digamos, circuitos y cosas así, eran un poco más aplicativos, en cambio sistemas era un poco más en programación. Entonces, cosa que electrónica tiene ambas partes, ¿no? Entonces, eso me ha motivado un poco hacia la robótica, lo que es la tecnología, el avance y, y todo eso, ¿no? Y también me motivaría de la siguiente forma, ¿no? Entonces, a los que tal vez están aún indecisos en escoger una carrera, las carreras de tecnología, como son las ingenierías, tienen un amplio futuro, ¿no? Porque estamos actualmente en épocas de tecnología, ¿no? Se pueden ver inteligencias artificiales, se pueden ver robots. La ingeniería está, o bueno, puedo decir que está eh, coadyuvando, digamos, en medicina, en agricultura, bueno, en todo, ¿no? Entonces, por ese lado, esa sería mi forma de motivar, doctor. Disculpe. Sí, considerando que tu carrera está en auge. Con respecto a la educación, podemos llegar a mencionar. Actualmente ya se habla pues, de la robótica. Entonces, dentro de esto ya se habla también de la inteligencia artificial. Tres situaciones. Los últimos proyectos entonces están saliendo con respecto a esta área. Bueno, vamos a llegar a proceder entonces. ¿Está bien? Ya te registra tu participación. Vamos a llegar a continuar. Que nos indica en estas situaciones Morgan Wilmer. Tenemos a Olivera Silvia, Orlando Velázquez. Tenemos Zuleta Abigail. Jurata Roland. Ya, no sé, por alguna situación no se encuentra. Ahora sí vamos a llegar a continuar. A Dubiri Mamani Néstor, pero antes voy a ceder la palabra. Huanca José. Huanca José ya ha participado, ¿no ve? Cederemos la palabra a Mamani Adubiri. Mamani Adubiri. Sí, buenas noches, doctor, compañeros también. Sí, directamente empiezo, doctor. Sí, Pensé que había una pregunta. con la misma pregunta. No, para empezar, mira, Mamani Adubiri, no te tengo mi base de datos. Te vamos a llegar a agregar, ¿ya? Entonces, Llené, doctor. ¿has llenado? Sí, llené, no sé. Mamania, pero Adubiri Mamani Néstor es doctor.
A ver, vamos a ver acá. Adubiri. No, no estás. El número 3 llené, doctor, tal vez no lo he guardado bien, pero bueno, lo voy a volver a... No, no es necesario. Yo te voy a llegar a registrar. Ya. Ya, está bien, doctor, gracias. Adubiri, Mamani, Néstor. Néstor. Néstor, indícanos tu área de formación, por favor. Bueno, en principio también soy profesor Ya. y posteriormente, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar ingeniería agroindustrial. Oh, interesante. Ya. Ahora sí, de ingeniería agroindustrial, a ver, comentamos. Con la misma pregunta. Bueno, empezando un poquito desde la pregunta anterior era, bueno, las modalidades de titulación no varían mucho, son igual, ¿no? Tesis, proyecto de grado, por excelencia, entre las principales, ¿no? Y bueno, yo opté por la modalidad de tesis. Y bueno, recomendaría que en estas áreas prácticas tal vez se pudiese, ¿no? Algún tipo de, no sé si trabajo dirigido sería lo adecuado, pero algo que los estudiantes puedan realizarlo, ¿no? Hay muchos compañeros que, bueno, en el área estatal más que todo, ¿no? Que, bueno, dejan la tesis al final y después de 10 años, 5 años están haciendo la defensa, entonces se hace muy, muy cargoso, ¿no? O sea, es mucha espera, es mucho, o sea, en las materias mismas no están incluidas, ¿no? Directamente tesis 1 y 2 y no hacen el seguimiento, ¿no? Hasta que defienden. Entonces, ese es el detalle que yo vi. Hay muchos estudiantes egresados, pero que no son titulados, ¿no? Entonces, recomendaría que sea tal vez alguna otra modalidad, ¿no? De las que hay, ir probando tal vez, no sé si por gestiones y ver, ¿no? Cuál es la modalidad adecuada. No sé qué de mis compañeros, cómo será, ¿no? En las universidades, si existe este fenómeno, ¿no? A lo que observé, básicamente las universidades privadas son las que creo que como pagan allá, entonces no quieren quedarse un semestre más, entonces en los 5 o 4 años establecidos según su pensum, terminan y no quieren quedarse más. En el área estatal no pasa eso, ¿no? Entonces es mi preocupación también y bueno, tal vez con alguna tesis, ¿no? Sugerir algo también para que no exista ese cuello de botella, ¿no? Eso en cuanto a la modalidad de titulación, doctor. Y bueno, De las ya, primeras. adelante. Ya, está bien en acá. Te estoy llegando a registrar, por favor. Adubiri, ¿no ve? En Sí, situaciones, no hay problema. Ya, excelente. Continuamos entonces en estas respectivas instancias también. ¿Qué vamos a llegar a mencionar? Pero en esta situación podemos llegar a especificar también. Hay otras alternativas. Creo que la última intervención en esta parte, vamos a pasar a otro punto. Flores Miguel. ¿Nos escuchas, Miguel? Doctor, buenas noches. ¿Me lo van a escuchar? Buenas Sí, noches, compañeros. sí, del mismo modo, no te tengo mi base de datos. Por favor, tu formación profesional, ¿nos puedes indicar? Claro que sí, estimado doctor. Mil disculpas, estoy con un poco de ruido. Estoy todavía en la calle. Eh, la formación profesional que tengo, estimado doctor, soy bioquímico. Tengo una licenciatura en bioquímica como tal. Eh, la forma de titularse que establece es em, defensa de tesis por excelencia y internados rotatorio, ¿no? En el caso de mi persona se ha titulado por internados rotatorio como tal. Oh, interesante. ¿Qué te ha motivado para estudiar esta carrera? En realidad, lo que me ha motivado, doctor, era que en la parte en el colegio como tal en las únicas materias tal vez que era bueno era en la parte de química y biología. Entonces eso me ha enfocado a ver la forma de estudiar algo que me guste, ¿no? Que me interese y que pueda entenderlo de una mejor manera como tal. Entonces, esa es la idea que he contemplado y pues hasta el momento me encanta la carrera como tal. Tengo varias áreas de trabajo y cada área es fundamental como tal. La parte en la cual me estoy tal vez abocando un poco más es en la parte de enseñanza.
ya que estoy dando clases en una universidad como tal, entonces me estoy enfocando tal vez un poquito más a explotar la parte de enseñanza, ya que he visto que hay bastantes métodos de poder enseñar y cada uno de ellos es bastante interesante como tal, estimado doctor. Listo. Gracias, Miguel. Muchas gracias, doctor. Docentes que te han motivado bastante. Bienvenido. Bueno, ahora sí pasamos al siguiente punto, ¿no? Si estamos hablando de factores educativos, hay actualmente recursos digitales, pese a que hemos pasado al sistema presencial. Entonces, ¿qué sucede? Siguen las plataformas abiertas, porque a veces subimos algunas prácticas, material de apoyo, algunos determinados videos, tantas instancias y alternativas también. Ahora, también nos mencionan acá, ¿y cómo se llega a los estudiantes? En algunas instancias. Miren, nos dice el ítem nominal, pero las alternativas que llegamos a tener. ¿Cómo llegamos? Por el correo electrónico, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, ¿vean? Entonces, existen otras más alternativas con las cuales podemos llegar justamente a los respectivos estudiantes, que de alguna manera entonces en su momento han coadyuvado y actualmente lo podemos hacer. Como en estos casos utilizamos justamente lo que es el chat en estas situaciones, ¿no? Pero miren, aquí mismo entonces podemos llegar a verificar otras respectivas alternativas también. Ahora, no solamente esto, el grado académico. Cuando hablamos desde el sistema regular, tienen la posibilidad de salir como técnico medio. Esas son algunas escalas para las respectivas preguntas, cuestionantes que ustedes hagan, pero las alternativas que pueden llegar a colocar ustedes. A ver, usted tiene el grado académico de, entonces aquí pueden llegar a escoger las alternativas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sistema, vamos a decir, cuantitativo. Entonces aquí vamos a llegar a verificar con qué grado académico cada uno de ellos se encuentra. Veamos, técnico superior, licenciatura, diplomado, especialidad, maestría, doctorado, profesorado más inclusive acá. A ver, hagamos la prueba. En estas situaciones le voy a pedir, a ver, Miguel Flores, ¿me escuchas? Ya en estas situaciones podemos llegar a ver, verificar. Sí, doctor. Actualmente, ¿con qué grado académico te encuentras? Actualmente, doctor, con el grado de maestría. He hecho una maestría en una universidad, en la Universidad Mijael Saracho, de Tarija. Sí, sí. Vean, entonces de aquí podemos llegar a sacar. Hay otros que me dirán licenciatura. Después de terminar el módulo 16, van a ver, bueno, varios de sus compañeros van a estar con un nivel, la mayoría, vamos a decir, con un nivel académico de maestría. Terminando este programa, posiblemente van a estar la mayoría con un grado del PhD, doctorado. Vean, esta es la situación. Y en nuestro medio todavía no hay profesorado, pero vamos a llegar a ver que se encuentran en otros países, no muy lejos, Perú, en la Universidad Mayor de San Marcos, acá. Y ni qué decir de Chile, Brasil. Estas situaciones entonces podemos llegar a ver. Entonces, como decimos que nuestro trabajo de investigación, vamos a aplicarlo con con una determinada población, entonces podemos hacer este sondeo también. Incluso ellos para comunicarse podemos llegar a mencionar cuál es el que más utilizan cada uno de ellos. Y aprovechar en acá decir cuál es su formación profesional, en situación, si tuviesen acá. Y posteriormente consultarle en qué modalidad ha salido. En esta situación ya no están llegando a mencionar. Obviamente, la escala del sexo, entonces 2 alternativas, ni dónde perdernos también. Ahora, esta es en cuanto a la operacionalización de variables. En estas situaciones podemos llegar a mencionar otras instancias también. Ya si hay algún doctorante que todavía no ha participado, puede levantar la mano para hacerle participar también. No hay problema. En estas situaciones ya nos está llegando a mencionar. Vean, entonces pasamos a otra área, que es esta parte de investigación. Investigación podemos llegar a mencionar en estas situaciones cuantitativa. Entonces, cuantitativa. En estas situaciones podemos llegar a mencionar estrategia didáctica, nos dice, del
LMS en la educación virtual. Actualmente es un proyecto, entonces, como referencia lo estamos utilizando. ¿Pero para qué? Su variable independiente, la estrategia didáctica del LMS en la educación virtual. Para el mejoramiento del rendimiento académico, variable dependiente, rendimiento académico. Primeramente, identificamos cuál es la variable directamente independiente. Y está de color rojito. Y aquí mismo lo llegamos a tener. Ahora, este es el cuadro de la operacionalización de variables. Hay un momento, hay algunos que han presentado sus respectivos perfiles, pero la mayoría todavía no ha presentado esta parte, la operacionalización de variables. Hay algunos que solamente presentan hasta la cuarta columna. ¿Pero qué ha pasado con el resto? Entonces estoy mostrando de una manera más completa que debe tener unas 7 columnas, las cuales se las tiene que llegar a considerar también. En estas instancias vamos a llegar a mencionar, vean, estrategia nos indica, didáctica del LMS en la educación virtual y está con color rojito. BI es la variable independiente. Bien. Esta es nuestra variable independiente. Hay una columna exclusiva que nos indica su respectivo concepto. Y hay algunos que van a llegar a ver. De los indicadores salen de este concepto. Simplemente. Ahora, si no pueden encontrar con los indicadores necesarios un concepto, recurran pues a otro texto que les pueda coadyuvar, les pueda ayudar. En este entendido, llegamos a mencionar qué cosa. Tienen que aplicar las normas APA. Y las normas APA nos indica que tienen que tener el título, perdón, el apellido paterno, la gestión y de qué página además han extraído. Esto siempre veo un concepto, lo colocan, no sé, y bueno, les voy consultando. ¿Y de dónde lo has sacado? He sacado de tal texto, tantos. ¿Y por qué no lo has llegado a colocar? Como cita. Ah, ya, lo van a llegar a considerar. Esas respectivas situaciones también. Si hay alguna consulta, hay alguna duda, por favor, Abigail. Te escuchamos. Con esto bien. Ya, bueno. Solo está con el... Vamos. Harry Tapia. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. No te tengo registrado. Aprovecharé en registrar. Claro. ¿Está bien? Ya. Por favor. Tapia. Tapia Yana Harry. Ya. Harry. Está bien. ¿Tu formación profesional? Soy administrador de empresas y también soy lingüista. Excelente. Tengo posgrados en investigación científica, gestión financiera y un doctorado en educación superior. Súper. Excelente. Entonces vamos a llegar a ver. Quisiera que nos indiques esta operacionalización de variables, este instrumento. ¿Para qué más o menos nos sirve? Bueno, primeramente, doctor, creo que la consulta va en el sentido del anterior cuadro, de la diapositiva anterior, también decía operacionalización de variables, sin embargo, era para una investigación cualitativa. En todo caso, tal vez podríamos especificar que esta es una categorización de variable y no así una operacionalización, porque la operacionalización, según Tintaya, es propia de la cuantitativa. Ahora, como usted bien decía, esta operacionalización de variable va a dar la guía necesaria para poder identificar las dimensiones, los indicadores, las cuales van a guiar los hilos conductores del marco teórico conceptual, para que podamos nosotros indagar a profundidad, hacer una discusión teórico-conceptual entre autores y también nosotros contribuir y no ir
excavando de todo lado, ¿no? Y ser puntuales en la investigación teórica de lo que se tiene que hacer, es decir, las variables que tenemos que investigar. Por otra parte, la declaración pragmática que usted pone acá en el sentido del método, técnica, instrumento y herramienta, nos va a dar como resultado los ítems de la encuesta. Y estas preguntas nos van a ayudar para poder realizar ya sea la propuesta o la intervención, es decir, las encuestas propiamente dichas, dependiendo de cuál es el alcance de esta tesis, pero de aquí sacamos ese instrumento de intervención. Así que el instrumento va a estar hasta cierto punto validado por la misma operacionalización. Después habrá que validarlo con juicio de expertos, juicio de especialistas, grupos de discusión, con los softwares de Prospective Workshop, View Insight y otros que van a validar esto. Y si es una tesis cuantitativa como la que veo acá, nos va a servir también para generar la confiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach. Así que esta operacionalización nos está armando la tesis entera prácticamente, ¿no? En tema de teoría, capítulo 2, marco teórico, la parte metodológica con las últimas columnas de este cuadro, estimado doctor. Excelente, ¿no? Bueno, cuando estamos en esta parte, en la investigación cuantitativa, lo estoy haciendo en relación, en algunas oportunidades, la diferencia con la cualitativa. Evidentemente, hay algunos que tienen bastante conocimiento, pero de todos modos estamos tratando de nivelarlo. Cuando hablamos de una investigación cualitativa, hablamos de categorías, subcategorías, toda la situación. Pero en esta oportunidad estoy haciendo más énfasis al aspecto cuantitativo también. Es evidente, ¿no? Y tú, justamente, Harry, has debido ver toda esta respectiva situación, que aquí generalmente es donde tienen dificultades. Una buena cantidad directamente de postulantes, vamos a llegar a mencionar tanto la maestría y posteriormente lo que es al doctorado. Y es algo lo que ha indicado también su compañero. Y esto hay que llegar a utilizar algunos instrumentos también para ver la fiabilidad, vamos a llegar a mencionar. Ya, de todos modos, estamos llegando a ver el título de la estrategia didáctica del LMS en la educación virtual. Excelente, entonces, con respecto a esto. Pero últimamente ya se está viendo proyectos, vamos a decir, acerca de la aplicación, vamos a llegar a mencionar, pero ¿de qué? Acerca de la inteligencia artificial. Vamos a decir, para apoyar, vamos a llegar a mencionar, pero en la educación. Y esto lo podemos llegar a ver también. Hay otros proyectos que lo están llegando a hacer acerca de lo que es de la robótica, podemos llegar a mencionar. En estas situaciones podemos llegar a mencionar tantas alternativas que podemos llegar a mencionar también. Ahora vamos a llegarlo a ver. Esta es por lo menos una alternativa que les estoy mostrando acerca de la operacionalización de variables, pero ¿en qué sentido? En estas situaciones podemos llegar a mencionar, por lo menos, que nos está mostrando de manera, vamos a llegar a especificar, pertinente y adecuada todas estas respectivas situaciones que llegamos a tener también. Tenemos en estas situaciones las instancias que nos está mostrando. Primeramente, la identificación. Cuando decimos variables, dos tipos de variables podemos llegar a mencionar. Tanto, primeramente, la variable independiente y posteriormente la respectiva variable dependiente también. Para esto me baso justamente en este otro. La idea era hacerles comprender justamente estas situaciones de lo más sencillo, entonces en este caso, que va a ser la respectiva aplicación. Simplemente de esta manera. Entonces, especificamos en situaciones. Si bien hemos determinado, decimos acá, la variable independiente, en estas situaciones, ¿qué llegamos a tener? Su respectivo concepto. Sacamos sus respectivas dimensiones también. Estamos hablando de una educación virtual. Y cuando hablamos de una educación virtual, hablamos directamente de la virtualidad.
las clases, cómo se están llegando a dar. Y no solamente eso, en la virtualidad también, vamos a decir, que se utilizan los recursos tecnológicos, digitales en estas situaciones. Entonces, todo esto lo llegamos a tener en acá mismo. En estas situaciones ya podemos llegarlo a ver también. Ahora, si hablamos de una determinada virtualidad, aquí hacemos determinada referencia también. ¿Qué podemos llegar a especificar? ¿Qué podemos llegar a realizar en todas estas respectivas instancias también? Ahora especificamos. Si hablamos de la virtualidad, ahora, ¿qué indicadores podemos sacar de la virtualidad? Primeramente, una comunicación, como estamos llegando a realizar en este momento. Decimos simplemente una comunicación sincrónica. Entonces, estas situaciones ya podemos llegar a mencionar. Vean, como en esta oportunidad se está llegando a pasar unas 4 clases, pero de manera sincrónica. Están reguladas las situaciones. Y no solamente esto. Podemos llegar a mencionar otro de los indicadores, la comunicación asincrónica. En estas situaciones que utilizamos las respectivas plataformas también. En estas instancias ya podemos llegar a verificar las plataformas. Aquí es donde pueden subir un docente directamente algunas actividades académicas, pero de manera evaluativa, como cuáles. Un foro que podemos llegar a mencionar. Podemos llegar a especificar trabajos prácticos, tal vez una evaluación, trabajos de investigación, y que nos va mostrando la misma plataforma también. Entonces, las respectivas herramientas que se llegan a tener también. Ahora, no solamente eso, si hablamos de comunicación sincrónica, asincrónica. Ahora, cuando hablamos de una educación virtual, también llegamos a mencionar videos en esta situación, que son grabadas de las clases. Mencionamos justamente, y esa es la posibilidad, y en la plataforma misma ya nos va mostrando también esas alternativas. Entonces, conforme cada clase se va desarrollando, bueno, en algunas situaciones se comprende, ¿no? Hay algunas personas, algunos doctorantes que no están en clases, tal vez por situaciones particulares de trabajo y de fuerza mayor, pero tienen la posibilidad también de llegar a verificarlo en la plataforma. Ya en estas situaciones ya se lo puede llegar a ver. ¿Qué es lo que han llegado a realizar? En el transcurrir de la clase, vamos a decir, sincrónica más que todo. En estas situaciones pueden llegar a repasar, ver qué tipo de actividades, tareas se ha llegado a realizar. Y no solamente eso. Actualmente, cuando decimos una educación virtual, estamos hablando de posgrado. Y cuando hablamos de posgrado, sinceramente en estas situaciones, decimos las instituciones utilizan algunas determinadas plataformas. Ahora sí, a ver, vamos a participar justamente a otro doctorante. Si se encuentra Anagua Elizabeth. Doctor, buenas noches. ¿Ya? Quisiera que escucharle su punto de vista acerca de la plataforma. Ha utilizado anteriormente vamos a llegar a mencionar el Classroom. ¿Cuál es su punto de vista con respecto al Classroom con referencia al Moodle? Sí, doctor. Como tengo formación en el campo educativo, ya, y bueno, desde el momento en que he asumido la función, esta función de maestra, también he asimilado, ¿no?, que debo cumplir con lo establecido en las normas. Es decir, el de estar en constante actualización y tal vez formación profesional. Entonces, en ese sentido he participado de varios cursos, eventos, talleres, programas de formación continua, de tanto organizados por el Ministerio de Educación como también por otras instancias privadas. Entonces, he tenido pues que recurrir, ¿no?,
a ambos medios, ¿no? Bueno, he tenido que participar, trabajar a través de Classroom, también del Moodle, entonces, para subir mis trabajos, incluso realizar mis evaluaciones. Y de acuerdo a esa experiencia, no he podido, bueno, percibo, ¿no?, de que ha sido muy productivo para mí. Me ha fortalecido aún más como profesional e incluso me ha abierto la posibilidad, ¿no?, de, al tener conocimiento de estos medios tecnológicos, el apoyar a otros colegas que tal vez desconocían del uso de estos medios, que, bueno, al ser su primera vez desconocían de los mismos, les he podido apoyar. También me ha permitido el facilitar el desarrollo del proceso educativo, el incluir incluso a mis estudiantes para que tal vez al igual que yo vayan aprendiendo al uso de estos medios, ya que por experiencia de la COVID, particularmente en la gestión 2020, de alguna manera con estudiantes de grados superiores, es decir, de cuarto, quinto, sexto de secundaria, de alguna manera hemos tenido que acudir nomás sobre todo al Classroom, más que al Moodle. Ya esto por las características del contexto donde trabajaba, ¿no? Entonces, yo he aprendido significativamente a través de esos medios. Ha sido un gran aporte para mí en mi desarrollo y formación profesional. Bueno, Elizabeth, ahora con respecto a esto, ¿cuál te parece más estable y por qué? ¿El Classroom o el Moodle? ¿Estable? El Moodle. ¿Ya? ¿Por qué situación más que todo? Porque ahí hay la posibilidad de hacer seguimiento de los trabajos que se cargan, ¿no? Incluso de las evaluaciones que también se realizan a través de esta plataforma. Sin embargo, en el Classroom hay limitancias. Es más, no tiene la capacidad y las herramientas que tiene el Moodle. Incluso también hay la posibilidad de hacer más, ¿cómo se esto? Seguimiento a reportes, a datos, ¿no? Que se quieran, de los cuales se quiera conocer. Hay más herramientas, doctor. Ahí podría sintetizarlo, ¿no? De que hay más herramientas y más posibilidad de hacer seguimiento a los trabajos. Ya está bien. Excelente está ahí. Entonces, ¿qué podemos llegar a ver? Nos indica una evaluación. Podemos llegar a mencionar, existen varias plataformas. No solamente, vamos a decir, el Moodle, el Classroom. Existen otras que son mejores todavía, pero el problema es que son más complicadas de manejar, como el Chamilo. Y por eso es que generalmente se utiliza el Moodle, por sus características, por las herramientas que nos muestra. En estas instancias, entonces, nosotros podemos llegarlo a ver y son más conocidos que podemos llegar a mencionar también. Ahora, en estas instancias podemos llegar a verificar. Estamos llegando a mencionar acerca de la virtualidad. Otra de las dimensiones también que tenemos son los recursos tecnológicos, que generalmente como indicador podemos llegar a mencionar la aplicación de plataformas, pero virtuales. En estas situaciones tenemos cómo podemos llegar a utilizarlo. Tienen los respectivos recursos, vamos a llegar a mencionar, como las plataformas. Y no solamente va a ser, miren, la comunicación de manera sincrónica, utilizando lo que es el Zoom. Pueden utilizar otros también. Tal vez que con los cuales se sienten más cómodos, ¿no? En estas situaciones podemos llegar a mencionar más que todo el Meet.
el Microsoft Teams. Vean que existen otras situaciones, pero cada institución justamente va llegando a verificar de acuerdo a su contexto también, con qué recursos digitales pueden llegar a trabajar. Vean estas situaciones también. Cuando vemos en esta parte una comunicación sincrónica, entonces llegamos a especificar la técnica que se puede llegar a utilizar. Es el cuestionario en una encuesta, pero si hablamos de manera virtual, en esta situación nos dice, pueden utilizar justamente los recursos digitales, como ser el Google Form, una de las alternativas puede llegarse en estas situaciones, donde hacemos una pregunta. Como en estos casos, estamos llegando a verificar. Vean, la pregunta que se llega a tener, entonces, las posibles alternativas que una persona, un estudiante, puede llegar a seleccionar. Puede seleccionar también los demás docentes, los demás administrativos también. En estas situaciones ya estamos llegando a verificar. Ahora, en este caso, decimos, el desarrollo de las clases virtuales, ¿qué le parece? Entonces, podemos llegarle a consultar a su misma compañera en esta situación, Elizabeth Dominga, desde tu punto de vista en calidad de estudiante, ¿qué nos puedes llegar a mencionar? Las clases, ¿cómo son? Muy buenas, buena, regular, mala, muy mala, en todas situaciones. ¿En qué escala lo puedes dar de manera general? A la educación bajo la modalidad virtual, ¿no? En postgrads, en este caso, en este programa. De manera general, desde el primer módulo que has tenido hasta ahora, ¿qué te ha parecido? ¿Buena, muy buena, regular, mala, muy mala? Desde mi punto de vista, muy buena, porque depende de uno también, ¿no? El cumplimiento a los objetivos, tanto de la parte del estudiante como de la parte docente. Yo lo califico muy bueno, porque me ha servido bastante. Puede que tal vez no haya podido tener esa interacción directa o cara a cara con el docente, pero sin embargo, de alguna manera a través de los diferentes medios hay, como por ejemplo ahora hay esa oportunidad, ¿no?, de poder interactuar, consultar a través del audio. Yo le ponderaría, como le dije, por muy bueno. Pienso que depende de uno el logro de sus objetivos. Ya. Bueno, continuaremos, por favor. En estas situaciones estamos llegando a mencionar desde una comunicación sincrónica en tiempo real estas respectivas situaciones. Ahora, ¿qué pasa con la aplicación más que todo, vamos a decir, de manera asincrónica, con todas las situaciones, las actividades que se van llegando a colocar en las plataformas y los foros mismos? Tenemos acá la técnica que se utiliza, entonces, el cuestionario de la encuesta, observación. En estas situaciones le vamos a llegar a consultar también a uno de los doctorantes y mencionamos, nuevamente especificamos en acá las preguntas que se llegan a realizar, pero hay una alternativa nada más que pueden llegar a seleccionar. Como en este otro caso, en estas situaciones, como de Harry, es otra de las alternativas con un grado académico, entonces de un doctorado. Entonces, van variando, ¿no? Con respecto a estas situaciones también. Ahora, en estas instancias podemos llegar a mencionar también. Voy a pedirle, por favor, la participación justamente de Aruquipa René.
Fernández Rosemary. Tenemos a Mixto Brígida. Romero Wilson. Tenemos también a Villarruel Gioconda. Doctor, A ver, doctor, buenas noches, le habla Wilson, ¿su apellido? Wilson Romero. Ay, excelente. Ahora sí, vamos a llegar a consultarte. Las actividades académicas asíncronas se efectúan de manera, ¿cómo lo tomas en cuenta? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la respuesta según tu punto de vista y por qué? Bueno, comparto con la que me ha antecedido, la compañera. Nos sirve mucho, especialmente para que nosotros también vayamos actualizándonos los conocimientos, especialmente sin desmerecer su módulo, especialmente, doctor. Ha sido muy claro, paso a paso, que nos ha explicado, especialmente a mí me está haciendo, digamos, ya aterrizar a lo que estoy haciendo mi trabajo de intermedia, de maestría. No, es muy buena y muchos de los doctores, puedo mencionarlo, yo me voy con muy buena. Y a la vez son las oportunidades que nos da a nosotros, mira, de seguir estudiando o de formándonos, no solamente para nosotros mismos, también compartimos esos conocimientos que adquirimos aquí en este doctorado, justamente con los mismos estudiantes, ¿no? La verdad, yo me sorprende y le agradezco, doctor, lo que tiene ese de desarrollar, de hacer conocer todas las dudas, especialmente a cada uno de nosotros, ¿no? Yo me quedo con lo que es muy buena, doctor. Excelente. Vean, entonces de esta manera se va llegando a realizar. Pero no nos tenemos que salir de los indicadores también. Vean, como en este caso, otro de los indicadores que nos indica, videoconferencias por Meet. En este caso estamos llegando a realizar las videoconferencias por Zoom. ¿Y qué tipo de pregunta puedo llegar a realizar? ¿Cómo considera el desarrollo de las clases mediante videoconferencias efectuadas por el Meet, por el Zoom? ¿Cómo puede llegar a ser? Algunas de las alternativas que dan, podemos llegar a mencionar imprescindible, necesaria, opcional o ninguna. Entonces las preguntas llegamos a sacar, pero de los indicadores, sin salirnos. No nos podemos ir por la tangente. Ahora la evaluación, ver las modalidades. En algunos casos hay un buen porcentaje que se dedican a la docencia, de acuerdo a lo que estoy llegando a ver, y se tiene. Nos menciona también la evaluación que se utiliza aplicando una plataforma. Y claramente nos dice, las evaluaciones académicas efectuadas en línea, ¿le parece? En estas 5 alternativas. Hay en algunas instancias, entonces, que algunos docentes a los estudiantes en su respectivo momento les dan un cuestionario tal vez de 10 preguntas. Un tiempo limitado. Vean, en estas situaciones puede ser, si son 10 preguntas, tal vez 20 minutos o algo más en extras. Tal vez la primera vez, entonces darán 3 alternativas para llegar a realizar. Cuando es de manera virtual, tal vez tomarán en cuenta de esas 3 alternativas la mejor nota también. Vean, pese a eso, entonces cada uno lo va llegando a ver todas las situaciones. Estamos considerando primeramente la estrategia didáctica del LMS en la educación virtual. ¿Vean? Entonces, sobre esto, esta variable independiente, vamos llegando a desarrollar, a sacar las dimensiones, los recursos tecnológicos. En estas situaciones, ¿cómo podemos detectar? Miren, a los estudiantes, ¿qué podemos hacer? La aplicación de las plataformas. ¿Cuál es la plataforma que utiliza más? Decimos, en estas situaciones, el Moodle, Chamilo, Neo, entonces podemos llegar a mencionar, y entre otros más. Y aquí mismo, entonces, vamos verificando.
¿Cuál es la plataforma que más están llegando a utilizar actualmente? Hablamos acerca de un teletrabajo también. En algunas situaciones en su momento hemos atravesado. Si hemos atravesado para las reuniones, también hemos utilizado algunas herramientas de videoconferencias, algunas plataformas donde teníamos que subir algunos informes también. Entonces, todas esas respectivas situaciones. La primera vez no ha sido fácil. Es como de un celular, ¿no? Cuando el celular solamente lo utilizábamos para llamar. Pero lo ventajoso ha sido del 2020, entonces ha sido como echarnos un balde de agua para algunos porque otros ya tenían conocimiento. A su vez también podemos llegar a mencionar que poco a poco ha sido la necesidad. A la fuerza han tomado cursos, talleres, pero con respecto a estas alternativas también. Por un lado, entonces estamos llegando a ver todas situaciones. La operacionalización de variables, vean, que aquí mismo lo llegamos a tener, de la variable independiente. Ahora, por otra instancia, llegamos a especificar lo mismo, cuantitativa, llegamos a mencionar, pero la variable dependiente en estas situaciones. La variable dependiente, decimos, simplemente rendimiento académico. Excelente. Hemos identificado de nuestro título cuál es la variable dependiente. Pero en este otro caso era la variable independiente también. Si bien estamos llegando a mencionar de esta manera, entonces, ¿qué cositas podemos llegar a realizar? ¿Qué podemos llegar a hacer? Lo primero, entonces, no se olviden, lo primero que tienen que colocar es su respectivo concepto. Concepto en acá. Pueden extraerlo tal vez el concepto mismo de la variable dependiente de algún diccionario, un libro, pueden bajar tal vez del internet. ¿Qué nos está llegando a denotar? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve todas estas situaciones? Y nuevamente, vean, entonces un rendimiento académico, ¿qué dimensiones se puede llegar a tomar en cuenta? De nuevo, una participación, tal como están llegando a realizar en este momento. Vean, participación en algunas situaciones y motivarles también para esto los indicadores. Puede ser formativa, sumativa, en todas situaciones. Las actividades mismas que llegan a tener cada uno de ustedes también. Veamos, en algunas situaciones estamos llegando a ver que existe los participantes, los doctorantes de este programa son de diferentes departamentos. Hay de Beni, Santa Cruz, vamos desde Oruro, también están de La Paz y tienen diferentes grados académicos también. Algunos tal vez simplemente en la licenciatura, maestría, otro grado también acá, podemos llegar a mencionar. Entonces llega un momento, ¿no? Donde están ustedes desarrollando su respectivo trabajo de investigación. En estas situaciones, ven, en esta situación, si bien hablamos de una dimensión, decimos participativa, va a existir una determinada motivación. Al inicio de las clases, generalmente cuando avanzan, ¿qué hacen por lo general? A ver, vamos a llegar a cualquier doctorante que desee participar. Antes de iniciar sus actividades académicas, ¿qué actividades hacen para motivarles a los estudiantes? ¿Hay algún doctorante que desea participar? Bueno, en estas situaciones podemos llegar a mencionar también. Vean. Doctor, buenas noches. Ya, buenas noches. Viviana. Bueno, mi nombre es Abraham Huanca. A ver, ¿dónde está? Abraham Huanca. Ahora sí, te escuchamos. Bueno, primero un saludo cordial a los compañeros, colegas, a todos. Bueno, no, a la pregunta, pues, antes de comenzar una actividad, una clase, pues, no, lo que nosotros hacemos en la parte formativa del maestro que tengo, pues, es motivar, ¿no? La motivación es un aspecto importante, ya para justamente también, ¿no? Relacionar al contenido que vamos a llevar. Entonces, este aspecto es fundamental para, ¿no? Que el estudiante, pues, no
concite la atención al contenido que se va a desarrollar. Ahora, la motivación no es solamente al inicio, ¿no? La motivación tiene que ser permanente, ¿no? Para que, pues, el contenido que vamos a desarrollar, pues, tenga la recepción, ¿no? Adecuada por parte de los estudiantes. En ese entendido, creo que la motivación, pues, es constante, ya cosa que, pues, el estudiante, pues, esté a gusto, ¿no? Como usted dijo, la clase sea participativa, sea muy reflexiva desde ya también, ¿no? Dándole sentido al objetivo que vamos a desarrollar en un contenido determinado. Excelente. Está bien con respecto a eso. ¿Ya? Abraham Huanca. Listo, correcto. Ahora sí también está levantando la mano. A ver. Yoconda. Ya. A ver, iremos con el orden. Viviana, primeramente. Buenas noches, doctor. Bueno, para motivar una clase, primero creo que es necesario que el docente esté motivado, ¿no? Debe entrar con buena actitud a la clase, al aula. Y si es una primera clase, en una primera ocasión, es importante conocer a los estudiantes. Realizar una didáctica de presentación podría ser, o simplemente preguntarles sus nombres y qué es lo que esperan de la materia. Posteriormente, es importante, tal vez se pueda romper el hielo con alguna dinámica donde todos podrían participar en esa actividad. Y como decía el compañero, esta motivación no solamente debe ser al estudiante, sino es muy importante que el docente funja como un modelo de motivación, ¿no? Entonces, explicarles sobre la importancia de la asignatura también es una forma de motivación, sobre todo en educación superior. Decirles que esta asignatura es muy relevante y es troncal para su formación académica, los va a mantener motivados, ¿no? Entonces, eso es lo que se haría, doctor, en una primera clase, tal vez iniciando el semestre. Ahora, hoy, ¿no? 1 de agosto se ha iniciado un nuevo semestre en la universidad. Entonces, generalmente se empieza de esa manera, ¿no? Se elabora un examen diagnóstico, el cual se les indica a los estudiantes que ese examen no va a tener puntaje, entonces ellos se sienten motivados, ¿no? Y para poder realizar las preguntas y demás. Entonces, la explicación de los contenidos que se van a llevar y la importancia que se les den a esos contenidos, creo que hace que el estudiante se motive más y quiera asistir a las clases, ¿no? Y no se falten, debido a que las clases teóricas generalmente no se llaman lista, ¿no? Solamente las clases prácticas, dependiendo de la carrera y de la universidad. Entonces, la importancia de los contenidos, cómo el docente presenta la materia, es muy importante para la motivación del estudiante durante el resto del semestre. Excelente, Viviana. Enseguida le vamos a ceder la palabra también a Yoconda y a Elizabeth. Por favor, un poquito de paciencia. Evidentemente, con una participación, estoy consultando cómo inician sus clases. La mayoría ha indicado, entonces, una motivación permanente, están llegando a mencionar. Y para motivar, el primero que tiene que estar bien motivado es el docente. En ese entendido, entonces, hacemos una pregunta y decimos, ¿el docente te ha motivado para efectuar tus actividades académicas en la carrera de contabilidad? Y aquí mismo el estudiante dice, sí, no, a veces. Porque a veces el docente se encuentra, pues, viene no sé de dónde, que a veces se encuentra un poquito, vamos a decir, tal vez un poquito molesto, de una reunión ha venido, y se refleja eso mismo a veces. Aunque no lo dice, entonces van notando hasta los estudiantes. Entonces, eso mismo vamos llegando a mencionar. Y a veces los estudiantes ven que el docente es el que viene bien, es el más motivado y les indica, ustedes han venido a la carrera ABC, van a llevar la asignatura X y Z y que les va a apoyar, que les va a servir de esto, del otro, todas las situaciones respectivas. Y eso es un hecho también. Ahora, ¿qué nos menciona también otra pregunta? ¿Aplica alguna estrategia el facilitador para motivar a los estudiantes?
de la asignatura? Sí, no, a veces. Algunas estrategias, entonces, puede llegar a hacer algunas actividades dinámicas. Entonces, en estas situaciones podemos llegar a mencionar. O también podemos llegar a mencionar otro tipo de actividades también. Trabajar individual, grupal, todas esas situaciones, que a veces no les va a costar mucho tiempo, ¿no? Puede ser tal vez unos 3, 4 minutos, así, a lo mucho nada más. Ahora, otra de las que mencionamos también, nos especifica, si decimos el rendimiento académico, en estas situaciones, ¿qué nos llega a mencionar? Especificamos en estas situaciones formativa, evidentemente. Cuando decimos de manera formativa, ¿cómo lo hace? Justamente. El intercambio de información, sí, con respecto a situaciones. Cuando especificamos el intercambio de información, vamos a llegar a mencionar, el mismo docente utiliza materiales, como en este caso serán videos, diapositivas, documentos en PDF. Entonces, estas respectivas situaciones formativa que nos está llegando a mencionar, y hay una pregunta justamente que dice, para el intercambio de información, el docente utiliza materiales, herramientas didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aquí mismo el estudiante va llegando a indicar, sí, no, a veces. Y recordemos que al final de cada semestre o cada gestión, también los estudiantes van llegando a hacer una determinada evaluación al docente. Y cuando uno está ejerciendo su respectiva carrera, lo propio también llega a suceder. Sus autoridades superiores van llegándolos a evaluar. Ahora sí, vamos a ir con Yoconda y Elizabeth. Vamos a ir a la parte sumativa, en el indicador, la evaluación. Ahora sí, Yoconda, ¿te escuchamos? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, mi referente, por ejemplo, a lo que decía sobre la motivación. Mire, doctor, esto de la motivación es tan importante, ya que exactamente, mucho depende, ¿no? De cómo el docente viene a desarrollar sus clases. Si el docente no va a motivar a sus alumnos, difícilmente va a obtener los resultados que él desea. Entonces, yo creo que este es un factor muy importante cuando iniciamos nuestra clase. Ahora, referente a lo que es el intercambio de información, es importante saber cómo el alumno, con qué conocimientos viene al aula, ¿no es cierto? Y nosotros generalmente lo hacemos a través de la lluvia de ideas. Lanzamos una pregunta y esperamos, ¿no?, todas las respuestas que los alumnos nos puedan dar para que nosotros podamos anexar estas respuestas con los nuevos contenidos que vamos a transmitir. Bueno, ahora referente a la evaluación, es importante que de la misma forma, doctor, yo creo que las evaluaciones también tienen que ser dinámicas, tienen que ser en todo el desarrollo de la clase. Si bien estamos desarrollando un contenido, ya podemos tomar una evaluación a través de la participación del alumno, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importante nomás tomar en cuenta todos estos pasos que podemos ver acá. Y lo más importante es la confianza que te puede dar el docente, ¿no? En que podamos dar los docentes al alumno. Como ahora yo veo, por ejemplo, usted es una persona que nos da toda la confianza para que nosotros podamos desarrollar los conocimientos que tenemos, ¿no es cierto? Y eso a nosotros, o personalmente a mí me está haciendo muy bien, porque a veces es muy difícil poder participar. Y creo que una clase dinámica hace mucho bien a todos los participantes. Gracias, doctor. Está bien, Yoconda. En estas situaciones estamos llegándolo a ver también. Vean la evaluación. Obviamente que estamos en el programa de Ciencias de la Educación e Investigación. Bueno, en estas situaciones hay un buen porcentaje que algunos son maestros, docentes, en instituciones educativas, de diferentes ámbitos vamos a llegar a mencionar. Será de sistema regular, alternativo, superior, universitario, tantas las situaciones. Pero
en esta situación nos indica que cuando estamos en aula, bueno, no se puede improvisar. Tal vez, Yoconda, nos puedes llegar a indicar. ¿Es algo positivo o negativo una, qué te puedo decir en estas situaciones? Improvisación, desde tu punto de vista y experiencia laboral. Bueno, doctor, mire, desde mi punto de vista, la improvisación no es buena. Por esa razón que nosotros hacemos la planificación. No partimos de lo que es una planificación anual. Luego hacemos lo que es nuestra planificación ya por trimestre, y luego viene lo que es el PDC, que son las planificaciones por mes, ¿no? Entonces, planificamos los contenidos a desarrollar y tenemos que buscar ahí las estrategias, cómo vamos a desarrollar. Si improvisamos, ese contenido no va a ser bien aceptado por los alumnos, ¿no es cierto? Inclusive hasta para que traigan el material y todo lo demás, tenemos esta planificación y pues tenemos que cumplirla también. Y aparte de eso, de que el aprendizaje se hace mucho más significativo cuando el profesor planifica sus clases. Súper, hasta ahí. Excelente, ya lo ha hecho su compañera. Una evaluación, por lo tanto, no puede ser improvisada. A ver, decir, no he preparado material, mejor les tomo un examen o un control de lectura. No, más al contrario, cuando decimos que es sumativa, la evaluación, el indicador que decimos, e incluso les proporcionamos el cronograma, un programa. Ellos ya saben entonces en determinadas fechas qué actividades se van a llegar a realizar. Por tanto, decimos, el docente evalúa de acuerdo a una determinada planificación. En un bimestre, en un trimestre, en un semestre, pueden llegar a indicar cómo. Entonces, será con trabajos prácticos, lluvias de ideas, trabajos de investigación, análisis de casos, en estas situaciones, exámenes, todas las situaciones en acá. Entonces, tal vez haya otras alternativas también. Exámenes teóricos, prácticos, orales. Entonces, un docente ya va verificando y está planificado toda esta situación. Vean, y entonces estamos llegando a mencionar en cuanto a la operacionalización de variables, ya aquí mismo ya lo están llegando a ver que no había sido complicado. Y aquí mismo les digo los indicadores por evaluación. Yo entiendo esto. Por motivación, yo entiendo esto. Entonces, en función de eso, pueden ir generando sus respectivas preguntas también. Y cuando decimos una evaluación, excelente, vean. Entonces, ¿qué tiene que hacer una evaluación? Entonces, todo lo que ha avanzado el docente. Y tal vez algunos documentos también que le va a proporcionar para reforzar sus conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje también. Entonces, todo esto estamos llegando a ver. Ahora, hemos visto directamente la variable independiente, la variable dependiente con sus preguntas, ahora la tabulación en estas situaciones. Investigación cuantitativa, y aquí está el título. En algunas situaciones podemos decir, la población, ¿cuánto es? 510. Pero con los 510 no podemos trabajar. Es un número de participantes bastante grande. Por tanto, aplicando fórmulas, llego a sacar una determinada muestra. Una muestra, entonces, con el cual puedo llegar a trabajar también. En estas situaciones, puedo llegar a ver, entonces, las respectivas alternativas. Acá que llegamos a tener. Vean, el desarrollo de las clases virtuales, ¿le parece? ¿Se acuerdan de esta parte? Sí, ¿no ve? Entonces, si bien estamos diciendo, en la muestra son 118, entonces se tiene que hacer pues 118 formularios. No pueden ser menos, porque estamos indicando que es algo planificado también. Y cuando decimos que es algo planificado, en función a esa respectiva situación, se llega a realizar. Un ratito, por favor, estoy dejando de compartir la pantalla. Entonces, en tales efectos,
podemos llegar a mencionar también toda esta respectiva alternativa que lo llegamos a tener. Entonces, estas situaciones que nos van mostrando también, y tenemos que llegarlo a tomar en cuenta en todo momento en acá. Si como muestra da en estas situaciones, vamos a llegar a mencionar 118, entonces tenemos que trabajar con esa respectiva información. Por favor, ¿me confirman si estoy compartiendo mi pantalla? Sí, se puede ver, doctor. Ya, excelente. En estas situaciones, entonces, una de las preguntas, decían acá, la primera, el desarrollo de las clases virtuales, ¿le parece que es? Entonces, esa pregunta, entonces, se va a tener 118 cuestionarios. Y cada uno de ellos va a llegar a verificar, entonces, una alternativa. Va a tiquearlo. Y es en este sentido. Ustedes pueden utilizar el SPSS, pueden utilizar lo que es el Excel, pero siempre aplicando, vamos a llegar a mencionar, las normas APA, en situaciones. Sé que también en su primera defensa de perfil les han debido colocar como observación, aplicar de manera apropiada las normas APA, versión sexta o séptima edición. Esa información. Entonces aquí mismo ya estamos llegando a verificar toda esta respectiva situación. Y estamos aplicando. Y esto es una respectiva tabla. Entonces XX y el título también que se le está llegando a dar. Esto ya es en los resultados justamente que lo llegamos a tener. Si se ha hecho la respectiva encuesta, estamos trabajando en función a la operacionalización de variables también. Vean, la primera pregunta que decía, el desarrollo de las clases virtuales, ¿le parece? Y eso es lo que estamos llegando a reflejar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hemos tenido unas 15 preguntas, entonces las 15 preguntas con sus respectivas tablas, con sus gráficos más tiene que estar acá. En esta situación, entonces especificamos la cantidad de, vamos a decir, participantes que han estado acá en función a nuestra muestra. Y esto es algo generalmente que se va verificando también. El porcentaje, todo esto, y que tiene que ser el 100%. Y aquí decimos cómo ha sido. En algunos casos, vamos a llegar a mencionar, van llegando a responder todas estas respectivas situaciones, pero de acuerdo a su respectivo punto de vista siempre. Cada uno de ellos, y nosotros vamos tabulando nada más. Si bien aquí colocamos el título de la tabla, entonces por otro lado también tenemos que llegar a colocar la fuente. Fuente de elaboración ¿de dónde? Propia de ustedes. Y esto pueden reflejarlo en un determinado gráfico. Especificamos actividades académicas virtuales. Vean, y aquí lo llegamos a tener. La fuente del mismo modo. Sé que existen diferentes tipos, líneas, barras, pero para este tipo de investigaciones lo que generalmente llegan a utilizar son las respectivas tortas que les puedo llegar a mencionar. Un momento, por favor. Bueno, continuamos entonces con todas estas alternativas que nos menciona también, por un lado, el diseño de la investigación, los tipos de investigación, que tenemos de dos tipos. Tipo de investigación experimental, investigación no experimental. Dos alternativas entonces que llegamos a tener. Nos menciona la primera parte, la experimental. Consiste en manipular
intencionalmente la variable independiente para observar los efectos que se llegan a producir. Cuando decimos experimental, entonces los tipos que podemos llegar a mencionar, preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales. En estas situaciones ya podemos verificar estas alternativas también, y los cuales se lo llega a realizar en función a un determinado trabajo de investigación. Bueno, en estas situaciones ya estamos llegando a verificar todas las alternativas. Pero ¿qué sucede? En algunos casos, decimos, investigaciones no experimentales. En esta situación es muy diferente a la anterior, a la experimental, porque nos dice, no se manipula las variables. En este otro lado, sí, se está llegando a manipular en las experimentales. Se observa tal como se dan, para después analizarlos, como sea la demanda del tiempo, recursos, conocimientos y metodológicos. Y en los tipos tenemos una investigación exploratoria, descriptiva simple, descriptiva comparativa. Entonces, en estas situaciones podemos llegar a apreciar algunas de ellas también. Estas situaciones que tenemos en acá. Ahora, fases del diseño de investigación. ¿Tenemos algunas? Claro que sí, en estas situaciones, que podemos llegarlos a mencionar también. Una determinada fase, pero de exploración. Justamente. En esta fase se efectuó la revisión bibliográfica. Se identificó el centro educativo. ¿Dónde se va a hacer? Entonces, en estas situaciones, todo el material necesario ya vamos verificando también. Ahora, por otro lado, podemos decir fase de exploración, un diagnóstico se ha hecho, ¿no? Ahora se va a una alternativa, a una fase o etapa de diseño. Entonces, lo que tú estás llegando a realizar, tu trabajo de investigación, ¿cómo lo vas a llegar a efectuar? ¿Qué pasos vas a llegar a seguir? ¿Qué herramientas vas a llegar a utilizar? Y justamente nos indica, se centró en la selección de diseño y construcción de contenidos, materiales a utilizarse en la parte experimental. Una vez que se tiene el diagnóstico, el diseño, posteriormente se pasa a una alternativa, vamos a llegar a mencionar la fase de aplicación. Vale decir, la implementación justamente. Si vamos a hacer más que todo una implementación, pero tiene que ser de manera prudente también. Entonces, todas estas respectivas situaciones, para posteriormente pasar a la fase de recogida y análisis de información. Evidentemente, si se le está llegando, vamos a decir, a implementar, en estas situaciones podemos llegar a mencionar, toda la información podemos recabarlo de ahí también. Por eso nos dice análisis de datos y obtención de conclusiones. Por estas situaciones podemos llegar a mencionar características del diseño de investigación. La investigación experimental son diseños de comparación. Trabajan con muestras pequeñas, sumamente, utilizan momentos antes y después. En estas situaciones podemos llegar a mencionar con muestras claramente nos están diciendo pequeñas, pero en el no experimental nos indica que trabajan con grandes muestras. Y no solamente eso, usan variables dependiente e independiente. Pueden, en estas situaciones, no manipulan deliberadamente variables. Entonces, aquí mismo ya podemos llegar a verificar. Entonces, una buena cantidad de trabajos de investigación son de tipo no experimental. En estas situaciones, también decimos, los métodos de investigación que utilizan para el desarrollo de un determinado trabajo de investigación. Mencionamos métodos deductivos. Entonces, ¿cómo pasa? Consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. Pero en el caso del método inductivo es viceversa. Parten de hechos particulares para obtener explicaciones generales. Y en otras situaciones, los métodos que utilizan de investigación cuantitativa
¿En qué consiste? La aplicación, pues, de ambos métodos. Decimos es el método inductivo-deductivo, es la combinación del método deductivo y del método inductivo. Ahora, en estas situaciones verificamos si hablamos directamente de la población y la muestra. Como estamos viendo en este ejemplo que hemos desarrollado, la población pues era 510, pero de toda esta población solamente con una sola parte se está trabajando, que es de 118, solamente una parte. ¿Pero qué son? Personas, individuos, entre tantos. Y si lo hacemos de manera gráfica, de toda esta torta, solamente con un solo sector se llega a trabajar. En estas situaciones podemos llegar a mencionar. Por otra instancia, decimos la población, concepto, es un conjunto de individuos que tienen las mismas cualidades con las que se tiene que trabajar. Es importante porque brindan información. Sus características, homogeneidad, tiempo, espacio y su respectiva cantidad también. Ahora, esto es en cuanto a la población. Podemos hablar también en cuanto a lo que es a la muestra. Y si hablamos de una determinada muestra, decimos, es una parte simplemente de la población. Y gráficamente hemos visto, si todo esto es la población, pero la muestra es solamente una parte. Y en estas situaciones podemos obtener de esa muestra información. Pero dentro de este tipo de muestreo hay dos tipos, muestreo probabilístico y no probabilístico. El probabilístico es cuantitativo, el no probabilístico es cualitativo. Esas son las diferencias. Mayor inversión de tiempo y recursos. Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. En este caso, cuando es no probabilístico, de muy bajo costo, entonces podemos llegar a ver si tiene un interés también de investigación. Vamos a llegar a quedar, bueno, en esta parte, las técnicas e instrumentos que se pueden llegar a aplicar. Las técnicas son la observación, encuesta, entrevista, análisis de documentos, y eso es justamente lo que hemos utilizado, las técnicas, en la matriz de operacionalización de variables. Y los instrumentos también, guía de observación, cuestionarios, guía de análisis de documentos, escala de Likert. Y entonces ustedes pueden llegar a verificar poco a poco cómo se lo está llegando a armar. Bueno, estimados doctorantes, bueno, de esta manera estamos llegando a concluir esta unidad número 3. Nos vemos con mi persona el día jueves. Les agradezco por su asistencia. Que tengan un bonito resto de jornada. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Un saludo a todos. Hasta la siguiente clase. Buenas noches, Hasta luego. doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, compañeros. Buenas noches. Hasta luego.